Hola, buenos días. Mi nombre es James García. En el día de hoy se va a impartir la enseñanza del estudio número 19, titulada El Espíritu Santo resiste la soberbia y el orgullo. En este día, para todos los que nos ven a través de las redes sociales, vamos a estar hablando de varios temas y varios subtemas como tal. Dentro de ellos vamos a estar analizando, valga la redundancia, el análisis espiritual de la soberbia y la humildad. Y este tema se comparte en dos subtemas, que es la soberbia quebranta y abate el espíritu, y el segundo, la humildad enriquece y eleva el corazón. El otro tema que se estará abordando es ejemplos reales de la soberbia y la humildad. Y también tiene dos partes que se compone de el orgullo ofende a Dios y provoca juicio, y la humildad triunfa por medio del sacrificio. Y el otro tema que se estará hablando también serán los pasos para sustituir la soberbia con humildad. Y este tiene dos subtemas también, que uno se titula ¿Es necesario el sometimiento a Dios para triunfar? Y el segundo ¿Es necesario un cambio interior para prosperar? Vamos también a basarnos en su base bíblica y vamos a estar hablando de varios libros de la Biblia, específicamente Proverbios 16 del 18 al 19, Daniel 4 del 29 a 32, Filipenses 2 del 3 al 8 y Santiago 4 del 6 al 10. Amén. Los objetivos de esta enseñanza se basan en conocer las raíces espirituales de la soberbia. Por segundo, analizar psicológicamente, analizar la psicología del orgullo humano. Y tercero, seguir los pasos bíblicos contra la soberbia y el orgullo. Dentro del pensamiento central de este estudio bíblico se centra en que muchos van al infierno no por sus pecados, no porque sus pecados sean imperdonables, sino porque su soberbia y su orgullo no los deja arrepentirse y buscar a Dios. Amén. Dentro del texto áureo tenemos que, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces, sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a ir al desarrollo de estos temas, empezando por el tema número 1, que es la soberbia quebranta y abate el espíritu. En el libro de Proverbios es uno de los libros más citados de la Biblia, después de los Salmos. La importancia de este legado de inspiración divina está en lo real y permanente de sus enseñanzas. Dentro del libro de Proverbios nos habla de la soberbia y del orgullo. Dentro del capítulo 6, del 16 al 19, en el 11, de su capítulo 6, desde el 16 al 19, nos habla de los ojos altivos, que son de los ojos altivos, que son de los que un soberbio, vanidoso y orgulloso aparece como pecado principal entre las 6 cosas que aborrecen a Jehová. Se puede decir que la soberbia es un pecado prehistórico, pues causó la estruendosa caída de Satanás, llamado Lucero, y esto lo podemos ver en el libro de Isaías 14:12.
Pero para ello necesitamos saber qué es la soberbia. Y hay varias partes en que a veces nosotros mismos tal vez nos enfrascamos de lo que es la soberbia, la altivez, el orgullo y ensoberbecerse. La soberbia, en el libro de Marcos, en su capítulo 7, del 22 al 23, Jesús alude a la soberbia con la palabra griega hiperefania, que no es más que el deseo exagerado de elevarse o mostrar una grandeza personal falsa. Esta mala actitud del individuo es un reflejo de su mal corazón, de acuerdo con esta enseñanza del Señor. La palabra ensoberbecerse contra alguien la podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 21, en su versículo 14. Es enseñorearse de él, es adoptar una actitud capaz hasta de matarlo. Por lo tanto, se castiga con la muerte. El orgullo es una palabra que viene del germano ungoli y equivale a arrogancia, vanidad y exceso de estimación propia. Asimismo, como en el libro de Proverbios nos habla de la parte de la soberbia, también el libro de Proverbios nos habla de cómo nosotros podemos, de que cómo la humildad enriquece y eleva el corazón. Y eso lo podemos ver en su capítulo 16, en su versículo 19. Que humillar el espíritu con los humildes, como le ve aquí el provertista, es un acto voluntario y espontáneo. Es algo que la persona escoge y toma como el camino a seguir por cuenta propia. Amén. Cuando fueres convidado por alguno o a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él, el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. El Señor nos dice aquí, a través de esto, que nosotros tenemos que ser humildes. Que aunque tú tengas una posición, tú tengas riquezas, tú tengas todo lo que te haga hacer a ti, que tú pienses que sea más alto que los demás, o que tu posición política, de estudios o de trabajo, el Señor nos dice aquí en esta parte de que nosotros tenemos que ser lo que nos humillemos ante los demás. Y eso, a través de esto, se genera lo que es la humildad. Y tenemos varios ejemplos, como por ejemplo Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo más, ¿cómo lo diría? Más, bueno, sí, más perfecto de humildad, de lo que es la humildad. Porque Jesucristo, siendo Dios, se despojó de todo para humillarse aquí en este mundo que estaba corrompido por el pecado y donde realmente nosotros no éramos ni merecedores de la salvación. Y vino aquí para cumplir la voluntad de su Padre, humillarse a sí mismo
dejar toda su gloria, dejar todo lo que tenía para venir aquí y dar su vida por ti y por mí. Amén. En su segunda parte hay ejemplos reales de la soberbia y la humildad Esto lo podemos ver en el libro de Daniel, en su capítulo 4, del 29 al 32, y Filipenses 2, del 3 al 8. En el libro de Daniel nos habla específicamente de la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor en esta parte fue un hombre muy altivo, porque a través de todas esas batallas que él fue ganando con el paso del tiempo y que iba destrozando los pueblos por donde quiera que pasaba, Nabucodonosor era una persona que era muy altivo, hasta el momento de que él, dentro de esa altivez, se creyó un Dios. Y a veces ese orgullo, esa soberbia, esa altivez y todas esas cosas son lo que van haciendo cada vez a esas personas, cada vez con ese corazón, con un corazón más duro, con un corazón de piedra. Tenemos otro ejemplo también, el del faraón. El faraón en ningún momento quiso dar su brazo al torcer, como decimos nosotros. Y él, por su orgullo y viendo todas las maravillas, porque eran maravillas las cosas del Señor, aunque tal vez lo podemos leer como plagas, pero son cosas maravillosas porque realmente no están hechas por manos humanas. Y todo lo que Dios hace, aún hasta su juicio, es perfecto y es bueno, porque eso nos demuestra a nosotros nuestro pecado y nuestra falta de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice aquí que el orgullo ofende a Dios y provoca su juicio, como lo acabo de mencionar ahora mismo. La primera profecía acerca del orgullo y la altivez, así como de la caída de Nabucodonosor, rey de Babilonia, se dio unos 200 años antes del cumplimiento. Estos datos del libro de Daniel no fueron la primera referencia a dichos acontecimientos. Este monarca activo y soberbio es el personaje primario de la profecía de Isaías 14. Y como le decía, dentro de toda esa arrogancia, dentro de toda esa altivez, dentro de todo ese que yo soy el único que puede resolver las cosas, de que en ese pensar de que los comentarios de los demás no valen, el Señor en su momento nos dijo de que todos los comentarios son válidos y que de cada comentario de otro hermano o de aquí mismo, de la iglesia, discúlpeme que yo sé que esto es un estudio bíblico, pero la arrogancia, la altivez, la soberbia no está exento en ningún lugar. Eso no quiere decir que aquí en la congregación, que en nuestro trabajo, que en nuestra casa, que en nuestro día a día, eso está en todo lugar. Y a través de esa soberbia se genera la envidia. Para provocar divisiones.
Amén. Dice aquí, la humildad triunfa por medio del sacrificio. Y eso lo podemos ver en el libro de Filipenses, en su capítulo 2, del 3 al 8. Y esto nos habla la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 2, del 3 al 8. Y nos habla de la humillación y exaltación de Cristo. Y dice, lo voy a leer completo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Lo que el Señor nos dice a través de esta carta, que fue el apóstol Pablo y el Espíritu Santo de Dios le dio el discernimiento para escribir esto a esta iglesia de Filipo, es que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros mismos lo que creamos es caos. Porque como dice la palabra, los pensamientos de Dios no son iguales que los de nosotros. Obviamente, porque Él es nuestro creador. Sin embargo, también esta carta de Filipenses nos dice también a nosotros que nosotros tenemos que estimar las opiniones de los demás. Y que tenemos que ir, prácticamente lo que nos está diciendo es que en una misma forma de pensar, seamos unánimes, tengamos el mismo pensamiento y que seamos unidos en ese sentido. Amén. Por otra parte, el tema número 3, que es los pasos para sustituir la soberbia con la humildad. ¿Cómo nosotros, cuáles pasos, cuáles requisitos tenemos que tener para sustituir la soberbia con la humildad? Y esto lo podemos encontrar en el libro de Santiago, en su capítulo 4, desde el versículo 6 hasta el 10. Y lo voy a leer. Amén. Y dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. El Señor lo que nos dice es que esas manos, hermanos, esas manos están manchadas. Aunque usted la vea limpia aquí ahora mismo, pero esas manos están manchadas. Y están manchadas por algo que se llama el pecado. Y el Señor lo que nos dice a través de Santiago es que nosotros tenemos que purificarnos. Debemos de sustituir esa prepotencia, esos cambios de ánimo, esa altivez, esa arrogancia. Sustituir todo eso por cómo fue Cristo aquí en este mundo. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo.
Nosotros no tenemos que seguir, ya lo he dicho en muchas reiteradas ocasiones y lo vuelvo a decir, nosotros no tenemos que seguir los pasos de un hermano de la iglesia, nosotros no tenemos que seguir los pasos de un coordinador de nuestro empleo, nosotros no tenemos que seguir los pasos inclusive hasta de nuestros padres, nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestro Padre Celestial. Y si nosotros andamos conforme a los pasos que ha dado nuestro Señor aquí, que nos ha dado ejemplos para cómo nosotros podemos seguirle a Él, cargar nuestra cruz y andar en comunión con Dios, la única manera es a través de todos esos pasos que dio Jesucristo aquí en esta tierra. Porque Él fue el único que bajó de los cielos, como Él dijo. Nadie más había bajado del cielo, sino el único Hijo de Dios para darnos salvación a cada uno de nosotros. En el subtema número 1 de cómo seguir los pasos, es necesario el sometimiento a Dios para triunfar. Y en el libro de Santiago, en su versículo 6, del 6 al 7, Santiago nos revela el secreto para quedar libres de la influencia de Satanás, que es lo que produce la soberbia, el orgullo, la altivez. Realmente son dos pasos que como cristianos tenemos que dar para que en nuestra vida se den los frutos del Espíritu, no las obras de la carne. Amén. Amén. También en su parte B, que es necesario un cambio interior para prosperar. En Santiago, en su capítulo 4, del 8 al 10, tiene un propósito de fortalecer el carácter del creyente por medio de una transformación interior. Lo primero que se nos manda es buscar una experiencia de acercamiento al Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La promesa divina es que el corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. No podemos ir a Él con altivez, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Amén. Dentro de todo esto, mis hermanos, hago un pequeño resumen de todo el tema, y realmente lo que en este estudio, que se titula El Espíritu Santo resiste la soberbia y al orgullo, puedo resumirlo de dos maneras. De que realmente puede ser que tal vez uno mismo no vea esa altivez, de que a veces uno mismo no se puede dar cuenta de esa soberbia, de esa forma que tal vez uno puede tener hacia los demás. Y a través de este estudio y de estas palabras que nos deja el Señor nos manda que nosotros miremos nuestro interior y que miremos también cómo Él caminó en este mundo, que caminó humilde, manso de corazón, y que fue obediente a su Padre Celestial. Y eso es lo que el Señor nos manda en este momento, de que nosotros toda esa altivez, toda esa soberbia, toda esa prepotencia, todo ese egoísmo y todas esas cosas que lo que nos hacen daño a nuestro corazón, la dejemos a un lado. Podemos pensar que tal vez las cargas son muchas y que tal vez no podemos, pero si hay alguien que te dice que sí se puede, y ese es el Señor Jesús. Jesús nos dice en su palabra que todo lo que estén cargados, que llevemos nuestras cargas al Señor, porque su yugo es ligero. Amén.
Y Él nos dice que vayamos con todas esas cargas, que esas cargas no son pesadas para Él, porque Él venció todo eso en la cruz del Calvario. Amén. Y Él nos ha prometido que a través de su sangre derramada, preciosa, ¿verdad?, nos ha redimido para que nosotros ya no experimentemos la muerte eterna y que también seamos librados de todas estas cosas que el mismo Satanás la prepara para crear divisiones entre nosotros. Amén. Y bueno, con esto concluyo. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que sea de bendición este estudio bíblico para cada uno de ustedes. Amén.